nos insta, Señor, a ser nuestro. Damos gracias y oramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí. Y sabe, vamos a ir a Lucas, vamos a entrar a Lucas capítulo 17, del versículo 1 al 5. ¿Ven? Dice la palabra del Señor de esta manera. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de sus pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Por qué le están diciendo al Señor: aumentanos la fe? A todos ya nos van a pedir de fe. Amén. Ya nos van a pedir de fe. Pero le estaban pidiendo: Señor, aumentanos la fe. Dice ahí, ¿verdad?, que somos una iglesia de fe, que avanza y se multiplica. Pero él le dice: Señor, aumentanos la fe, porque me es difícil perdonar a mi hermano. ¿Saben? Hay algo que nosotros debemos entender. Cada uno de nosotros tenemos carencias y limitaciones, y a veces es fácil juzgar las cosas, pero no vemos el contexto de ellas. Y aquí comencé con este pasaje de la Escritura, porque dice que si somos una iglesia de fe que avanza y se multiplica, tenemos que aprender a hacerlo. Entonces aquí le dice: aumentanos la fe. Señor, no es fácil hacer tu obra. Señor, no es fácil perdonar. Dile lo que está a tu lado: no es fácil perdonar. No es fácil perdonar. ¿Verdad? No es fácil. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una parte humana que nos impide a veces. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 7, dice: porque lo que no quiero, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Estamos hablando de fe, se ha estado hablando de fe, y qué importante es que nosotros tengamos esa fe. Y si somos una iglesia que avanza y se multiplica, tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Tiene que estar limpio. Y saben, en la mañana que estamos en el devocional, en las 5 de la mañana, el Señor habló a mi corazón. Vamos a ir al libro de los Hebreos, al capítulo 11, mis amados hermanos. Vamos a ir. Hebreos 11. ¿Sí? Voy a ocupar este pasaje del Escritura, este capítulo, porque el Señor me llevó a meditar en la mañana sobre la fe. Le dice el Señor: aumentanos la fe. Ya les había dado fe, pero ahora dice aquí en Hebreos 11:1, dice: esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe, la certeza. Estoy seguro. La convicción: nada me va a mover porque sé que esto va a acontecer. Pero hay algo que me llamó la atención. El pastor Juan Carlos Barragán en la mañana estaba hablando de fe también. Ya lo que me llevó es esto, mis amados. ¿Saben qué? La fe nos hace falta para continuar, para crecer, para perdonar. La fe nos hace falta para muchas cosas. Quiero puntualizar en esta noche algunas, ¿no? El título que le quieras tú poner: beneficios de la fe. Sí, yo le puse así: beneficios de la fe. Yo necesito de fe. Por eso dice: esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo. Y uno de los problemas que tenemos también es que cuando nos vemos al espejo nos estamos viendo a nosotros mismos.
Y vemos nuestras carencias y vemos nuestras limitaciones, pero no vemos lo que está haciendo Dios dentro de nosotros. Está generando cambios. Nosotros vemos a nuestros hijos crecer. El otro día, de verdad que agradezco a Dios por la enseñanza que tenemos. Vi dos jóvenes acá en el patio. Y un jovencito estaba hablando con la muchachita y le respondió de manera espiritual. Le dijo, no, con permiso. Ah, sí, gloria a Dios. Dijo, no, con permiso. Eso es seguridad, eso es convicción. Damos gracias a Dios porque nuestros jóvenes están siendo enseñados con la verdad. Y eso va a guardar sus corazones. Yo creo que ahí se aplica esta jovencita, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces, mis amados, nos dejamos llevar por el entorno, pero vamos aquí, entramos en materia. Dice aquí, esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero qué importante, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. ¿Cómo vamos a entender? A través de la fe. Por eso necesitamos, cuando Él está diciendo, Señor, aumenta la fe, le está diciendo, oye, Señor, me hace falta. Y aquí por eso nos dice, por la fe entendemos. Necesitamos de fe para entender las cosas de Dios. Esa fe que va a ir en aumento cada día. Tenemos, el Señor nos dio fe para poder ser salvos. Amén. El Señor nos da fe para muchas cosas. Pero estoy puntualizando que uno de los beneficios de la fe es que trae entendimiento a nuestros corazones. Y eso es muy importante. Por eso es que dice una iglesia de fe que avanza y se multiplica. Y tenemos que entender esta parte, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque dice, la palabra de Dios tiene poder, amén, tiene un poder impresionante. El Señor dijo, hágase la luz y se hizo. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa cuando Dios está hablando? Hagamos una pregunta de primera persona. Ajá. Yo oigo y respondo cuando Dios habla. Porque a veces nosotros tenemos que aprender a diferenciar, de escuchar la voz de Dios, la voz del diablo o la nuestra. ¿Cuál estoy escuchando? Y eso es importante, poder discernir, a ver, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Por eso cuando Dios habla, yo como le respondo, yo escucho al Señor. Por eso es que a veces estamos batallando, doblamos la rodilla, pasamos 2 horas ahí, Señor, mira, si el Señor nos hablara y dijera, cállate, te quiero hablar. Mira que están lados. No se están hablando. Sí, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que dobla la rodilla y dice, no, yo por 2 o 3 horas y se van igual. ¿Por qué? Porque no escucharon a los Dios. Por eso necesitamos que esta fe en nuestro corazón salga verdadera para poder entender. Regreso aquí a la Biblia, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El hombre quiere constatar a través de la ciencia, a través de todos los medios y procesos que él tiene, para decir, mira, es que esto sí es comprobable. ¿Sabes qué? Es cierto. La palabra de Dios no la podemos comprobar de manera tangible, se requiere del Espíritu Santo. Por eso es que es importante. Dice ahí en Hechos 1:8, ¿qué dice la Escritura? Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Ajá. ¿Qué dice? ¿Cuándo qué? Cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Y esa es una parte muy importante porque tú
Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo y mi fe está puesta en Dios, voy a entender las verdades de Dios. Si no tengo fe, mi hermano, no pasa nada. Hay gente que lee la Biblia una y otra vez y no entiende. Dice, ¿cuántos hemos escuchado eso? Yo he leído la Biblia y no entiendo nada porque le falta el Espíritu Santo. Una, dos, le falta la fe. Para creer que lo que está ahí escrito se va a cumplir. Si el Señor dijo que está contigo, que va contigo, que te va a sacar en victoria, así lo va a hacer. Pero lo tengo que tener en donde, en mi corazón. Amén. A veces decimos, ay Señor, es que yo creo, es que yo pienso. Dice el Señor, no, espérate, ya mejor no pienses, mejor escúchame. Hay un pasaje de la Escritura que cito mucho, dice, por tanto, el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso nosotros vemos aquí, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos. Y qué tremendo cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Por eso, ¿cómo podemos prepararnos para responder al Señor? Darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Creo que una de las cosas que tenemos que aprender, en qué momento, dice Eclesiastés capítulo 3, tiempo de hablar, tiempo de callar. Yo hablo con Dios, le digo, Señor, aquí estoy. Pero llega un momento en el que tengo que callar para escuchar la voz de Dios. Es necesario el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la fe que trae entendimiento. Amén. La fe trae entendimiento. Amén. La otra, vamos a ir ahí mismo en Hebreos, el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Cuando tenemos fe, esa fe ofrecemos lo mejor para Dios. No importa, cuando hay fe. Esa mujer llegó al templo y el Señor estaba ahí viendo cómo ofrendaban todos y dice, esta mujer ofrendó más que los demás. ¿Qué le dice? Señor, mira cuánto ofrendaron nosotros. No. ¿Qué le dijo? Y ella dio. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Él es el hacedor de todas las cosas. Pero sabes, nuestro corazón tiene que ser esta ofrenda. Señor, aquí está mi ofrenda. Aquí está. Un corazón limpio, agradecido. Un corazón, Señor, que te adora, que te busca, que quiere hacer tu voluntad. Por eso también la fe que hace nos lleva a ofrecer lo mejor. ¿Sabe por qué pareció mejor al Señor el sacrificio de Abel? Le pareció mejor porque él llevó un animalito, hermano, y fue sangre, que fue lo que hizo el Cordero, derramar su sangre. Por eso, y lo que más importante fue la actitud con la que él dio lo más excelente. Por eso nos han hablado de excelencia. Y muchas veces decimos, es que la excelencia es lo mejor. Sí, pero ¿qué es excelente para nosotros? Lo excelente es mi corazón en Dios. Eso es lo excelente. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros aprendamos, dice aquí el verso 4, dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Cuando entendemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando derramó su sangre, lo valoramos. Entonces, cuando vamos al Señor, Señor, tú eres el dueño de todo, pero aquí está mi corazón, Señor. Yo lo pongo en el altar de mis sacrificios. Aquí está, Señor, por la fe que tengo en Cristo Jesús. Gracias, porque eres mi Señor, mi Salvador, porque eres el todo para mi vida.
Eso es lo que cambia nuestra vida. Por eso, mi amado hermano, la fe es importante. Y el Señor a todos nos dio la misma medida de fe, pero nosotros tenemos que ir desarrollando esa fe. Tenemos que ir trabajando con esa fe. El apóstol Pablo es muy claro, dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo adelante con esa fe que el Señor puso en mi corazón. Con esa fe sigo adelante para llegar a la meta, a su gloria de Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor, porque Él hizo todo por nosotros, ha hecho todo por nosotros. Amén. Dice aquí entonces, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y sin embargo vemos que ahí que ofreció. Esto lo voy a llevar al Señor. ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud le damos al Señor? Lamentablemente dentro del pueblo de Dios no hay cosas que no se dicen. Nada, pero se tiene que decir. ¿Cuántos han escuchado la decir: Dios te bendiga? Pero lo dices para afuera, mejor que no digan nada. Ahora sí quedan quietos. Dice: Dios te bendiga, es nomás aventado ahí. Dios nos bendice todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Bendice y tenemos que ser agradecidos, tenemos que caminar con fe. Amén. Entonces dice aquí que el Señor pone esa fe, pone en el corazón ofrecer lo mejor a Dios. ¿Qué tienes que es mejor para Dios? Verso 7, 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Sabes qué? La fe trae ese temor reverente para no fallarle a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no a Jehová, de Jehová. Y dice que esa sabiduría es apartarse del mal. Y la fe nos lleva a eso. ¿Sabes? Nosotros podemos hacer muchas cosas y decimos: esto es bueno para mí, pero no. Dice aquí entonces: Noé, fíjate, no es un rechazo. Hoy día nosotros nos cierran la puerta, tenemos un evento grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos un evento grande. Tocamos una puerta, no regreses, porque nos cerraron la puerta. Híjole, yo regreso. ¿Por qué? Porque tengo fe que Dios va a hacer algo ahí. Porque tengo fe que aunque sea rechazado, voy a la Biblia, dice: si a mí me rechazaron, ustedes que ya la libraron, dice: no, a ti también te van a rechazar. Pero hay algo que hace Dios a través de su Espíritu Santo que envió, convence del pecado, de justicia. Amén. Y esa es esa parte importante. Por eso ese temor en el corazón. Y sabes, lo más tremendo es que grábate esto en tu corazón, mi hermano. Tu obediencia va a hacer destacar la desobediencia de otros. Fue lo que hizo. Destacó la desobediencia de todos. ¿Quién se salvó? Él y sus familias. Se cerró la puerta del arca. Así de que la gente cuando lo rechaza, ¿por qué no rechaza? Porque su desobediencia se destaca por la obediencia de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dar una ofrenda de palmas al Señor. Y es bueno, nos cuesta trabajo. Y luego hay gente que dice: no, yo no me meto a esa iglesia porque no me tratan bien. Oye, este es un hospital de enfermos. A ver, ¿quién está totalmente sano? Nadie. Estamos en un proceso, estamos en ese camino de perfección. Por eso es que de
repente escuchamos a gente, no, es que yo me perdón, perdóname, nos justificamos de nuestros pecados con las culpas de otros. Y cuando la fe está en nuestro corazón, entonces esa obediencia va a servir. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Ahí está escrito la palabra. Cuando tenemos esa fe, pero necesitamos guardar el corazón. Dile al que está a tu lado, guarda el corazón. A ver, otra vez dile, guarda el corazón. Amén. Pero dile, por lo menos una cajita, ¿eh? Imagínate, no escuchando, oye, un arca, está seco, no seas tonto, aquí no ha llovido nunca, es más, ¿qué es eso? 120 años tardó en construir el arca. Imagínate, 120 años escuchando rechazos, reclamos. A nosotros nos llama la atención y, no, sí, como los demás son perfectos, imagínate, 120 años escuchando una cantaleta, 120 años, mire lo que está a tu lado, 120 años. Nosotros aquí estamos, y las primeras de carne ya nos estamos quebrando. Era un montón. ¿Qué tremendo? Necesitamos fe, mis amados. Necesitamos fe. ¿Por qué? Porque vamos a ser rechazados. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios. Porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Verso 8, ahí, 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes? La fe nos va a llevar a obedecer sin cuestionar. Esa fe nos va a llevar sin cuestionar. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Híjole. Imagínate, un hombre de 75 años de edad. Ya sabía dónde le faltaba el zapato. Tenía todo, no le faltaba nada. Y sin en cambio, él obedeció al Señor por la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe y le fue contado por justicia. Y esa fe a dónde nos va a llevar. Nosotros tenemos que aprender a tener esa fe. Y lo más tremendo es que le pidieron el hijo. El hijo de la promesa le dice: mira, te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a venir la descendencia. Y de repente le dice el Señor: ¿sabes qué? Dame a tu hijo. Al Señor, ¿en qué quedamos? ¿O sí o no? Él no cuestionó a Dios. ¿Sabes? A veces piensan que es muy fácil algunos preparar un mensaje. Y perdón que lo exprese de esta manera. Perdón. Para allá afuera andan paseando y no les interesa lo que se dice aquí. Creen que son los mejores. Nadie les enseña. Andan paseándose. Cuando estaba preparando este mensaje, Dios me llevó a pensar: ¿a qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que renunciar para hacer la voluntad de Dios? ¿Es fácil? No. ¿A qué tengo que renunciar? ¿A mis sueños? ¿A mis planes? ¿A qué tengo que renunciar para hacer la voluntad de Dios? Y decimos: qué bueno, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí. Pero cuando la palabra está en la boca, es como miel. Pero cuando llega el viento de amarga, cuando empezamos a vivir, cuando dice el Señor: deja esto, deja aquello,
No le digas cuando hay que dejar a la familia. ¿Cómo? Señor, si tú me la diste. Sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. Gracias por esos amenes. Sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. Y no crean que está papita. Mis hijas me hablan y papá, ¿cuándo vienes? Y papá, ¿cuándo vienes? Un día de estos, hija, un día de estos. ¿Tú crees que no me duele el corazón? Sí, pero aquí estoy haciendo la voluntad de mi Padre, dejando el tiempo a Dios para que sean tiempos perfectos. Entonces, tenemos que nosotros dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Entonces dice aquí en el verso 8, dice: por la fe siendo llamado, obedeció. Quiere decir que Abraham no cuestionó al Señor. Dice aquí, tenemos que dejar el yo creo, el yo digo, porque a veces vemos cuando la gente dice: oiga, pero es que si quiero tener una familia es para cuidarlo. Creo que la clase de hoy quedó muy clara. Quedó muy clara. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Es Dios. Hagamos su voluntad. Hay un orden, sigamos ese orden. Y es algo que nos va a bendecir. Amén. El Señor lo respeta. Pero si das ahí, anota nada más el pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice: mejor es el obedecer que los sacrificios. Mejor es el obedecer. 11:23, Hebreos 11:23, voy concluyendo con esto. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sabes? Cuando nuestra fe crece, el Señor quita los temores. Por eso es que tenemos que aumentar nuestra fe. Quita temores. Dice: no temieron el decreto del rey. Oh, mi hermano, tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Él ha prometido que está con nosotros. Y dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en esta tierra. Por favor, ponte de pie. ¿Sabes? Dios ha sido bueno. Y si realmente hay fe en nuestro corazón, si realmente hay fe para seguir a Dios, no sé si me puedan ayudar ahí con el piano, por favor. ¿Sabes? El Señor quiere que aprendamos a hacer su voluntad. ¿Qué tenemos que dejar nosotros? Y me estoy incluyendo, hermano, porque hay predicadores que dicen: ¿qué tiene que hacer usted? No, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como iglesia, como hijos de Dios. Miren qué bonito, dice: una iglesia de fe que avanza y se multiplica. Pero realmente me tengo que preguntar, hermano, ¿sabes? Cuando estaba preparando este pequeño mensaje, estaba llorando al Señor y le decía: ¿qué tengo que dejar para agradarte a ti? Cierra tus ojos. Amado Padre, aquí estamos. Tú nos conoces, nos formaste en ese vientre, nos diste la bendición de poder llegar a tu familia, Padre. Pero en este andar con nuestro hijo no ha sido fácil, pero sin embargo no es imposible. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, levanta tus manos al Señor y sin fe, amenguado, dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame. No me gusta declarar las cosas que no son, pero si nuestra fe ha amenguado en ocasiones, porque tenemos una parte humana con la cual luchamos. Señor, ayúdanos. Dile al Padre, dile al Señor: ayúdanos. Tu Espíritu Santo venga y te fortalezca, Señor, porque necesito que mi fe sea aumentada. Padre, los discípulos de lo que quiero. Y nosotros ahora, a través de la fe, Señor,
Señor, para creer que tú eres y confiar en que tú serás siempre el que se lleve la gloria y la honra. Levántale tus manos al Señor y entonemos ese canto para bendecir su nombre. Sí, aleluya. Aquí estamos. A veces no se entiende, ni me conoce, hasta mi creo que no veo, yo sé que nunca es perfecto. Sí, Señor, ayúdanos. Sí, Señor, gracias. Ora esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos. Y los sueños, y los planes, y propósitos que tienes para mi vida, me voy a esforzar para cumplirlos en el nombre de Jesús. Yo tengo la fe que necesito en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas.